Buenos días y bienvenidos a una emisión más de Verdades Encontradas. Este programa que nos encanta porque platicamos esos temas que la verdad es que son temas tabú y que no se platican tanto en los medios. Antes que nada, presento a mis amigas y conductoras, Susi Cueto y Guadalupe Osejo, y a nuestra invitada del día de hoy, que es Cristina Argüelles, empresaria, asesora inmobiliaria. Muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias a ustedes. A una súper cirujana, Marisol Góngora, que aparte de ser amiga es de las top cirujanas en este país, muy profesional. Gracias, Marisol, por estar en el programa, ¿no? Gracias a ti por invitarme, de verdad, qué gusto, muchas gracias. Y un gran amigo y un súper abogado de la Escuela Libre de Derecho, egresado de Northwestern, Luis Robles, que también da clases en la Libre y que lleva más de 15 años de práctica profesional en temas de litigio. Bienvenido, Luis, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Marisol, por la invitación, con mucho gusto. Y el tema de hoy, ¿no? Siempre nos gusta vernos bien, vernos bonitas, arregladas, arreglarnos un poquito la nariz, la pompa, la boobie, pero ¿qué pasa cuando escogemos un mal doctor? Cuando vamos a una clínica clandestina, cuando nos queremos ahorrar dinero, ¿no? En temas de nuestro cuerpo y suceden negligencias médicas en cuestiones de cirugías plásticas. Ese es el tema del día de hoy y me gustaría empezar contigo, Cristina, contándote qué pasó con tu operación de nariz. Pues fíjate que lo mío no fue tanto por estética. Realmente yo toda la vida he padecido de migrañas muy fuertes. Y un neurólogo me dijo que tenía el tabique desviado y no estaba completamente abierto mi fosa nasal del lado izquierdo. Entonces, que me recomendaba que me hiciera una cirugía. Fui con un doctor con el que toda mi familia ya se había operado, mis primas, porque todos somos de tabique desviado. Yo no sé qué le pasó porque realmente no era estético lo mío, era funcional, básicamente. Y la verdad es que cuando yo desperté me cambió completamente la fisionomía de mi nariz. No podía respirar, tenía sangrados internos muy fuertes y completamente otra nariz con la que yo entré. Y tenía yo muchas bolitas aquí en la nariz, como que digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Por qué? Ya sabes, pues la primera impresión, el shock que te da el verte completamente distinta a lo que, pues a tu personalidad, a tu fisionomía y demás. Me dijo que había cortado porque se había encontrado una nariz bastante mal, no tanto la nariz desviada, sino que miles de defectos según él. Y la burra de mí confió en él, en que me iba a quitar todo lo que había cortado. Me vuelvo a operar con él, no esperándonos ni 2 semanas, que por lo que tengo entendido y ahora sé, te tienes que esperar por lo menos 6 meses a que tu cicatrización, a que todos tus tejidos vuelvan a estar pues sanos de alguna manera. A mí me opera a las 2 semanas después de la operación y me fue peor. Yo era una calaca con pellejo. A mí me destruyó todo el tabique, me quitó todo el cartílago. Tengo a la fecha, porque pues realmente después de eso me hicieron 3 cirugías más de reconstrucción. Y pues obviamente nunca quedé bien porque tengo hoyos, tengo el tabique completamente agujerado, tengo hoyos que pues es como si tuviera yo abierto todo el abdomen de todo lo mal que hizo. En ese entonces le estoy hablando de hace 30 años. Yo quise demandar al doctor, nunca me dio una factura, nunca me dio un recibo, no quiso pues responsabilizarse de nada. Hace 30 años era imposible demandar. Yo tenía un amigo, un muy buen amigo abogado penalista, y me dijo, ni le busques porque vas a perder más dinero del que ya gastaste, te vas a desgastar peor. Entonces, pues mira, ahora sí que ya de lo perdido lo recuperado, pero sí fue pues, muchas cosas, ¿no? El cambio de personalidad, el que no te dejan funcionando la nariz, que tuve que pagar 3 cirugías más de reconstrucción, que la verdad los doctores unos hermanos que están en el Ángeles del Pedregal, cuando me vieron me dijeron, nosotros nos lavamos las manos, o sea, vete con el maestro que en aquella época era Ortiz Monasterio. Yo pensé que era carísimo el señor, la verdad es que yo les dije, les firmo una responsiva, ustedes hagan hasta donde pueden, y acabé en la 5ª operación con el doctor Ortiz Monasterio. Y esto es una costilla, y lo poco que tengo de cartílago es de las orejas. Entonces a mí sí me fue fatal por estar buscando una funcionalidad de mi nariz y que se me quitan las migrañas, pues acabé sin nariz, con 5 operaciones después, con la autoestima, porque sí te baja la autoestima espantosamente,
terrible y sin haber podido hacer nada en ese entonces. Gracias, Priscila, por compartirlo. ¿Y tú, Susi, qué te pasó a ti? Primero que nada, Cristina, lo siento muchísimo que hayas tenido que pasar por esto, de verdad, que pueda existir tanta negligencia en este país. Y bueno, Marimar, también, ahora que cuando introducías decías por ahorrarse dinero o lo que sea, pues lo que pasa es que hay en muchos casos que, por ejemplo, en mi caso yo fui con un doctor bastante reconocido, que muchas amigas me habían recomendado, que habían ido con él. No me ahorré, pero ni un peso, al contrario, me salió carísimo y fue la peor experiencia de mi vida. Yo me divorcié y cuando me divorcié como que estaba un poco insegura con el autoestima bajo de pues cómo fue mi divorcio. Y una buena amiga me dijo, ay, pues deberías de operarte, porque pues yo ya había tenido 2 hijos. Y mira, te estiras la panza y las chichis y shalala. Y yo dije, ay, no, sí lo voy a hacer, porque pues vida solo esta, y pues la verdad, quiero estar divina y quiero usar bikini divino y todo esto. Fui con este doctor, y este doctor, bueno, me enseñó las fotos de lo que había hecho, me dijo, bueno, vas a quedar divina, las brasileñas modelos se van a querer ser tú, o sea, así me describió que es como yo iba a quedar. Y bueno, pues entré en la operación, fue una operación larguísima. Para empezar, no tenía ni siquiera suficiente piel para jalar la panza, o sea, eso ya lo supe después cuando fui con otro doctor. Pues me dejó la cicatriz, Marilu, a la mitad del estómago me dejó la cicatriz, y una cicatriz de este tamaño, cuando pues yo había tenido 2 partos naturales, no es como que había tenido una cesárea, una cicatriz de este tamaño, no sé qué, ni siquiera me avisó que me iba a hacer en el ombligo, pero haz de cuenta, tengo como un sol alrededor del ombligo con una cicatriz espantosa, creo que se llama queloide. Las boobs o los pechos, igual, o sea, me hizo el ancla, pero de una manera en que me quedó una más grande que otra. No, bueno, algo espantoso, horrible, muy, muy triste, porque justamente pues yo hice esa operación porque yo quería sentirme con el autoestima más arriba, porque yo me quería sentir bonita, y de pronto, pum, pues te ves en el espejo y te ves fatal, y tú tenías en mente todo un resultado que te vendieron, y de pronto el ver que no es así, pues es muy doloroso. Y pues para mí, digo, hoy agradezco muchísimo esa cirugía, porque esa cirugía fue la que me enseñó a amarme. Es increíble, y a mí lo comparto hoy por esto, porque de pronto siento que muchas veces tenemos que pasar por dolor para poder tocar lo que somos, ¿no? Y en mi caso, pues me tocó hacer esa estupidez para reconocer mi cuerpo y amarlo tal y como es, entender que la perfección habita dentro de mí, y que bueno, o sea, yo al contrario, yo estoy a favor de darse una ayudadita, ¿no? Pero si es que vas a quedar bien, si es que vas a ir con un doctor o con una doctora que sea completamente de verdad honesta, y que te diga la verdad, ¿no? No que te vendan una idea que no existe, ¿no? Pues digo, hoy ya después me embaracé, y gracias a que tuve la operación tan mal hecha me pude embarazar, pero pues me salieron a raíz de la operación, me salieron hernias, pues muchas cosas que ya después sí quiero solucionar. Pero pues para mí fue terrible el tener una rajada a la mitad de la panza por querer sentirme bonita, y recibir eso, ¿no? También quise demandar, pero pues ya no demandé porque estaba cansada, yo creo. No demandé porque estaba un poco ya harta, y lo único que quería era como seguir con mi vida. Listo. Muchas gracias, Susi, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. La verdad creo que muchísimas mujeres se pueden sentir identificadas contigo. Y a mí me gustaría preguntarle a Luis, hay muchísimos casos, cada vez conozco de más casos que pasan por esto. Legalmente, ¿qué posibilidades hay para demandar? ¿Qué es lo que involucra? Si nos puedes ayudar un poco en esto para todas las personas que pues no tenemos conocimiento de esta materia. No, bueno, por supuesto que sí.
Me llama la atención, yo creo primero un comentario y partiendo del testimonio de Cristina, que hace 30 años le dijo a un abogado, ¿no? Y le dice, oye, ¿sabes qué? Ni demandes porque no se puede hacer nada, es muy difícil, nada vas a gastar dinero, no vas a recuperar nada de daños y demás. Yo creo que esa realidad sí era hace 30 años, pero sí, yo creo que la práctica jurídica ha cambiado. Le falta todavía mucho, pero sí se han abierto los canales para darle más protección a la víctima en ese tipo de acciones, ¿no? De atrás para acá, con todo este auge de los derechos humanos y demás, sí se ha abierto de alguna manera y ha habido ciertos criterios y precedentes, inclusive de la Suprema Corte, en la que se ha dosificado y se ha de alguna manera plantado el camino para favorecer un poquito a la víctima, porque se reconoce un poquito normalmente lo que sucede en una demanda de estas es que existe vamos a decirlo, una disparidad entre el paciente y víctima que no tiene ningún tipo de documento, no tiene ningún tipo de prueba, frente al doctor y la institución que se representa atrás, ¿no? Entonces, de alguna manera sí ha existido unos intentos para más o menos poner un poquito más el plano en igualdad, ¿no? Para que las víctimas puedan de alguna manera tener más acceso a la justicia y poder acceder a una justicia más sencilla sin que necesariamente tenga que implicar cargas muy fuertes para la persona que está presentando la demanda, ¿no? Y bueno, pues claro que hay vías, ¿no? O sea, digo, desde un punto de vista legal, lo que sucede cuando existe una negligencia médica, que es más lo que se llama que es una responsabilidad civil, así se le conoce en el argot jurídico. Lo que sucede es que tú tienes un derecho para poder demandar una indemnización por daños y perjuicios que te hubiera causado un actuar negligente por parte de un médico que te haya causado un daño, ¿no? Como tú como particular afectada tienes el mecanismo abierto para poder tú demandar vía una demanda civil ante los tribunales de la Ciudad de México o los tribunales de donde te encuentres, una demanda por responsabilidad civil, como había dicho, en la cual tú lo que le vas a demandar al doctor es que incurrió en una conducta que fue negligente, que no cumplió con los estándares médicos que se esperan de manera general en las ciencias médicas, que inclusive llega a razón de lo negligente y que como consecuencia de ello se te causó un daño a ti, ¿no? Que es una afectación pues de alguna manera física, que se traduce obviamente en la solicitud de que se te repare el daño, ¿no? Una reparación del daño que puede ser desde un punto de vista de que te lleven las correcciones correctivas para deshacer el daño que te hubiera causado el procedimiento médico, hasta obviamente una indemnización del dinero por los daños que te hubieran causado y los perjuicios, ¿no? Esa es una de las acciones, ¿no? También la ley te permite, y sobre todo ahorita que estamos hablando mucho del tema de la cirugía plástica, en concreto, ¿no? Y de testimonios que les pasaron a Cristina y a Susi en relación a procedimientos quirúrgicos de naturaleza estética, y bueno, en el caso de Cristina por una razón médica, pero también de alguna manera se convirtió en un tema estético. También la ley te permite concomitantemente a demandar una demanda de responsabilidad civil, te permite demandar una demanda por daño moral, ¿no? Daño moral es un daño que se traduce en un tema que no es tanto físico ni material, o sea, no es que se te hayan cometido un daño físico en tu persona o en tu patrimonio, ¿no? Sino que es un daño en tus sentimientos, en tu reputación, en cómo te sientes, de la consideración que tiene la gente y los demás, porque pues obviamente este tema y sobre todo la cirugía estética pues tiene que ver mucho con la autoestima de las personas que se someten a esa cirugía, ¿no? Y de alguna manera es algo muy importante. Entonces el daño psicológico que se le puede causar a una víctima por un malpractice estético, pues es también muy importante, inclusive puede llegar a ser mayor que el daño físico, ¿no? Digo, porque hay otro tipo de negligencias médicas que sí son más un tema de físico y tema patrimonial, ¿no? Pero en particularmente en el tema de cirugías plásticas, el daño moral creo que también es un elemento muy importante y es importante que conozcan la gente que tiene ese derecho, ¿no? También, digo, obviamente habría que ver los casos, ¿no? Pero si la negligencia médica llega a generar alguna cuestión que inclusive puede atribuirse la intencional,
puede inclusive ser constituida de un delito, ¿no? Es más difícil probar eso porque tendría que probar uno que el médico realmente actuó de una manera dolosa, o sea, de una manera intencional para causar un daño físico, lo cual es distinto, pero también está la posibilidad, ¿no? Entonces, esas básicamente son el conjunto de demandas, de acciones que tiene. También yo creo que es importante mencionar, porque digo, vivimos en México, ¿no? Y hay que decirlo, no todo el mundo tiene acceso pues, a la medicina privada y a un hospital privado y demás. Normalmente la gente que se hace tratamientos médicos, no necesariamente quirúrgicos de estética, pero tratamientos médicos, pues acude a los sistemas de seguridad de salud públicos, ¿no? Yo creo que sí, para su audiencia saber que también, aun y cuando uno se haya ido a tratar desde un punto de vista médico a una institución de seguridad social pública, también tiene derecho a demandar, y el Estado también debe responder, porque muchas veces mucha gente dice, no, pues es que me prende el seguro, y pues ahí, pues, ¿cómo va a demandar, no? Pues ni modo que demanda al Estado y demás. No, claro que tienen una acción, no es civil, es una acción administrativa, pero claro que es importante que sepan que también tienen el derecho para poder demandar tanto al Estado. Creo que esto que comentas, sí, Luis, creo que me parece súper importante, porque pues como dices, no todo el mundo tiene la posibilidad de asistir a un hospital privado y que sepan correcto, que en todas las vías hay la posibilidad de defenderse y de acudir con los expertos, ¿verdad? Me gustaría, muchísimas gracias Luis, me gustaría preguntarle ahora a la doctora, igual le agradezco muchísimo su presencia, ¿qué tan recurrente te han llegado muchos casos de personas que acudieron con doctores que les hicieron una mala praxis? Sí, pero también ahí voy a hablar ahora desde mi parte médica, ¿no? Muchas veces llegan las pacientes, yo entiendo perfecto el caso de Susi y de Cristina y cómo les afectó realmente en su vida, pero muchas, o sea, casi les puedo decir que diario me llega gente que me dice, es que un doctor me hizo el peor trabajo del mundo. Y lo ves, y honestamente no es un trabajo tan malo, o sea, tengo que ser honesta, y tú todos los días, o sea, como que identificas mucho a las pacientes que nosotros les llamamos paciente foco rojo, ¿no? Que llega y dice, es que el doctor fulanito de tal, que es un tal por cual, me hizo esto, y es que luego el otro doctor tal por cual me hizo esto y es un desgraciado que lo quiero matar, y es que el doctor tal por cual, y cuando se vuelve que este es un pendejo, perdón si dije esa palabra, pero literal no tienen idea, lo escucho diario, pues tú dices, pues probablemente yo voy a ser el siguiente pendejo, ¿no? Porque es una paciente que está tan insatisfecha con su cuerpo que de verdad ningún resultado le parece adecuado, que eso para nosotros es como bien identificable, que dices, paciente foco rojo, que le ha ido mal en absolutamente todos los doctores, con todo mundo que va a hablar pestes de ese doctor, esa paciente, pues tú de inmediato, la verdad, ya ni siquiera quieres atender a ese tipo de paciente, ¿no? Y claro que también está el otro caso, que ahí voy a ir en contra, tal vez, de la opinión de ahorita, las pacientes que literal viven de demandar doctores. Gracias a Dios nunca me ha llegado a mí de esos casos, no tengo hasta ahorita ninguna demanda, gracias a Dios, pero sí creo que hay muchos pacientes que literal a eso se dedican. O sea, sí me llegó, por ejemplo, una paciente que se llegó a poner un filler, que es un ácido hialurónico, que es algo muy sencillo, se lo puse aquí y dijo, cuando salió de la consulta dijo, ay, no pasan mis tarjetas, yo transfiero, ¿no? Y cuando se le habló a decir, oiga, la transferencia del filler que se le puso, no, yo no vi cambio, entonces no voy a pagar nada. Y no tienen idea la cantidad de pacientes que ahorita existen así en el medio, que están buscando, que van de un cirujano plástico a otro saltando, nada más como para abusar también, porque honestamente yo no conozco a ni una sola persona médica que diga, ay, yo voy a operar a esta persona para joderle la vida, ¿no? O sea, como que ni siquiera tiene lógica. Entonces, lo que decía ahorita Luis, tiene toda la razón del mundo. En la cirugía plástica, las demandas que yo conozco que han tenido mis amigos, la mayoría son por daños morales, porque como tal, perseguir un daño de otro tipo en cirugía plástica es bien difícil. Por ejemplo, Susi, que decías que me quedó muy alta el abdomen. Sí, pero yo te podría encontrar 30 artículos que diga que antes así se hacían las abdominoplastías y que el doctor pudiera argumentar que él hizo el trabajo así porque él considera que eso es lo adecuado. Entonces no está él incurriendo como a hacer algo realmente que él considere malo. Ahí yo lo que creo que la mayoría de demandas, o sea, y eso se los juro, siempre nos lo enseñaban en la residencia médica, son por falta de comunicación, ¿no? A ver, yo quiero que me enseñes justamente dónde va a quedar la cicatriz, de dónde a dónde va a ser, y ya como paciente, pues tú vas a decidir
si es algo que tú aceptas o no. Por ejemplo, yo ahorita justo acabo de operar a una paciente que ella desde que llegó a la consulta me llegó grabando, que desde ahí tú dices, ay, foco rojo, ¿por qué me está grabando? Me estresa, ¿no? O sea, te lo digo corazón, yo ni la conozco, ¿no? O sea, es la primera vez que yo veía a esta paciente y ella llegó grabándome. Es que quiero que me digas exactamente dónde va a quedar la cicatriz, ¿ok? Saqué un plumón y le marqué. Aquí te va a quedar la cicatriz, ¿no? De este largo te va a quedar la cicatriz. No, es que yo quiero una cicatriz más corta. Perdóname, no te puedo ofrecer una cicatriz más corta porque tu problema de piel es este, ¿no? Y no puedo hacerte tampoco un milagro porque si tu piel ya está colgada, pues tengo que cortar ese excedente de piel. Entonces, como que ella con eso, ya, de hecho, hasta le dijo a la que estaba grabando, bueno, ya para de grabar. Porque aparte me preguntaba, ¿y hay algún riesgo en la cirugía? Sí, te puedes morir en la cirugía. Tristemente, todas las cirugías conllevan riesgos, ¿no? Todas. Y nosotros tratamos de ser como en mi equipo, demasiado, tal vez hasta pecamos, tal vez de demasiado exagerados en avisarles todos los riesgos antes de que se sometan a un procedimiento quirúrgico. Siempre les digo, van a tener la plática fea con mi anestesióloga. Mi anestesióloga antes de la cirugía se sienta con los pacientes y les dice, a ver, tu riesgo de muerte es de 1 en 100,000, tu riesgo de trombosis es de 1 en tanto, tu riesgo de que tengas una cicatriz anómala es de tanto, tu riesgo de que hagas una cicatriz queloide es de tanto, o sea, se les avisan todos los riesgos y es como si tú dijeras, bueno, es que yo choqué, entonces voy a ir a demandar a Audi porque yo tengo un Audi y pues debí de haber estado ilesa. Audi es una buena compañía que tiene buenos coches, o sea, por dar un ejemplo, pero aún así puedes chocar, ¿no? Y en cirugía plástica es exactamente lo mismo. Puedes ir con un doctor excelente que siempre tenga buenos resultados y tristemente el día de la cirugía algo pasar. Hiciste una reacción alérgica al medicamento, no toleraste bien las suturas y eres alérgica a ese tipo de suturas. Pero yo, por lo menos yo, Marisol, yo no conozco una sola persona que esté dentro de mi ámbito que busque hacer con dolo un daño a un paciente que le está pagando, ¿no? Yo no lo conozco, o sea, no conozco a nadie que diga, ay, me quiero meter en camisa de 11 varas y dejar a esta señora jodida, ¿no? Más bien yo creo que hubo alguna complicación, o tal vez es un doctor que no tenía mucha experiencia haciendo un caso así, o tal vez creo que pues les faltó conocimiento. Ahora, algo que igual me toca decir, y ya no me voy a alargar más, porque si no sé que no los dejo hablar, es bien importante que entiendan que hay una diferencia abismal entre un médico estético y un cirujano plástico, que ahorita muchísimas de las demandas nos llegan por estos doctores que estudian medicina general y luego se toman un cursito de 6 meses, 1 año y se ponen a operar. Y es muy grave porque hasta la SEP les da un número de cédula profesional en Veracruz, que seguramente fue alguna cosa ilegal que hicieron por ahí, y salen con un título de cirujano, cuando, por ejemplo, yo para estudiar lo que soy me tardé casi 16 años, entonces, pues nunca va a ser comparable y tristemente, o sea, es más, hasta les podría decir algunas páginas que tienen 100 veces más seguidores que yo y tienen 100 veces más trabajo que yo y son médicos estéticos, no son cirujanos plásticos certificados y ellos se venden como cirujano estético, cuando ellos son médicos con un cursito de medicina que les enseñan a hacer cirugías de algún tipo, ¿no? Y eso se vuelve realmente un peligro. Entonces, pues también me toca decirles que muchos de los errores que pasan médicamente, yo siento que una es por falta de comunicación entre el médico y el paciente. Segunda, porque tal vez sí hay muchos doctores que no son honestos y que dicen, ay, pues a mí todas me quedan espectaculares. Y pues ver fotos reales, o sea, a mí por eso me gusta mucho, yo creo que, bueno, de aquí algunas me siguen, enseñarles los videos durante la cirugía para que vean, si estás gordita, pues probablemente vas a quedar muy bien, pero no vas a quedar como Belinda, ¿no? Si ya estás como Belinda estaba antes, pues es más probable que quedes como Belinda quedó después, pero muchos pacientes llegan, sí. Perdón que te interrumpa, pero ahorita que hablabas de, retomando eso, de la comunicación, etcétera, Cristina, ¿tú crees que faltó comunicación con tu doctor? ¿Crees que faltó, él regresó contigo y te dijo, oye, ya no me pagues nada, vamos a hacer otra operación, te recomiendo falta completamente de ética. Fíjate que ahorita lo que estaba comentando Marisol, yo cuando entré a la segunda operación en el quirófano, el doctor, me acuerdo perfecto, traía una torta y un boing de piña ahí en la plancha, o sea, entonces, ¿cómo, con qué asepsia, con qué, digo, desde un principio yo le llevé las resonancias, no me acuerdo ni qué era, de cómo estaba mi nariz que me había tomado el neurólogo, dije, no es estético, es nada más funcional. Te digo,
jamás le dije que yo tenía la nariz recta y terminaba un poquito en aguileña. O sea, era mi personalidad, mi nariz. Nadie le dijo, quiero una nariz recta, ni afilada, ni nada, de nada, de nada. Y te digo, yo a lo mejor no vi, en ese entonces no habían videos, pero yo veía los resultados de mis primas que habían quedado perfectas. Ellas yo tenía, por eso fui con él. Pero te digo, fue tan poco ético como en un quirófano estás comiéndote una torta y un Boeing con la paciente en la cama, lista para operar, y que no se haya esperado los 6 meses reglamentarios, supuestamente, es lo que ahora sé, que los doctores posteriores que me operaron, me dijeron, te tenía que haber esperado 6 meses a que se te desinflamara la cicatrización, me dijo, pero a las 2 semanas, o sea, no había manera de... Sí, de hecho, la verdad, Cris, perdón que interrumpa, tipo, si un paciente quiere un retoque de nariz o que quiere una cirugía de nasal secundaria, yo por lo menos les pido 1 año, o sea que en eso, pues sí creo, o sea, lo que sí creo, así como considero que no hay doctores que lo hagan con dolo, considero que hay doctores realmente malos, en eso sí no lo voy a negar. Exacto. Pero dudo mucho que el doctor haya ido buscándote un daño, nada más tal vez era un doctor muy malo, ¿me entiendes? O sea, no sé ni de quién hablas ni no, pero pues, o sea, como que eso sí creo que existe. Creo que hay muchos doctores, por ejemplo, a mí muchas veces me llegan pacientes como tú que tienen una nariz terciaria, secundaria, quintaria, o sea, que ya van por la 5ª cirugía, y honestamente, por ejemplo, yo se los digo de todo corazón, pero pues bueno, Marimar, yo creo que igual por eso me invitó, porque si de algo peco es que creo que peco de honestidad, y a mí cuando me llegan ya casos así de complicados, yo les digo, a ver, no es mi especialidad, yo no hago narices cuaternarias o quintiarias, sí. Prefiero que te vayas con tal persona, y aquí pues cuando lo vea igual, quien vea esto va a decir que pues sí, tal cual es lo que yo hago, ¿no? Porque yo siento que yo pues no me especializo justamente en narices que ya han sido muchas veces operadas, porque cada vez se vuelve más difícil, más difícil, más difícil, y de hecho hay muchos doctores que no se meten en un caso, o sea, y se los digo a corazón también aquí para que tu audiencia lo sepa, Marimar, que por ejemplo, si ya te llega una paciente, oye, es que yo demandé a tal doctor y a tal doctor y a tal doctor, híjole, tú dices, no me vaya a tocar a mí ahora un rebound, porque tú ya entras a un tejido que ya tiene un proceso cicatrizal difícil, que tienes que hacer maniobras que ya son reconstructivas, ya no estéticas, ¿no? Y se vuelve también como doctor, pues mucho más difícil y te estresa, te lo digo también de corazón, pues tú como doctor no quieres que te demanden también, pues ¿quién va a querer que lo demanden, no? Claro. A lo mejor este programa, lo que me encanta de este programa es justamente que cada quien tiene su verdad y que de todas las verdades que vamos platicando vamos formando una verdad nueva y vamos cada quien teniendo nuestras ideas. A mí me encantó todo lo que está diciendo Marisol, porque creo que tiene un punto, creo que tiene razón en muchas cosas. Pero Luis, también me gustaría preguntarte, ¿qué tan largo podría ser un juicio con una demanda de este tipo? Híjole, depende de muchos factores. A ver, hay algo que sí tengo que decir, y parte mucho de lo que Marisol decía. Efectivamente va a ser muy difícil encontrar que un doctor actúe de manera dolosa para dañar a un paciente. Lo que sí va a encontrar y lo que tú tienes que probar en un juicio de estos es si quieres que tu acción sea procedente, es que el actuar del doctor fue negligente. Pero esa frasecita no es tan fácil como decir pues fue negligente porque no me dejó la nariz exactamente como yo la quería. Y es cierto lo que dice Marisol. Tienes tú que probar con pruebas directas que el doctor no siguió los estándares y los parámetros médicos diligentes que se esperarían en las ciencias médicas de manera razonable a otro doctor. Y es un estándar muy gris porque varía cada caso en concreto, ¿no? Puede haber sido desde un problema de que el doctor no te dijo la verdad o le faltó comunicación el paciente, pero también pudo haber sido porque el paciente no se comunicó bien. Pudo haber sido que el doctor no siguió los requisitos que se tienen que seguir conforme a la práctica estándar internacional en materia del procedimiento quirúrgico que se tenía que hacer, y entonces hay que ofrecer una prueba para demostrar eso. Entonces se convierte mucho en un tema de demostrar si realmente el doctor fue negligente o fue diligente, porque ciertamente pues, las cosas pueden salir mal, y es lo que se conoce en derecho como obligaciones de medios y de resultados. O sea, tú a un doctor, tú le pagas porque te haga un procedimiento y haga sus mejores esfuerzos diligentemente para hacer tu tratamiento médico, pero no te garantiza por regla general un éxito, sino te garantiza que va
actuar diligentemente en que te arregle bien, ¿no? Pero no necesariamente significa que va a llegar a ese éxito. Lo que se van a fijar en un juicio es si el doctor fue negligente o no. Por ejemplo, si en un procedimiento, digo, no sé, ya estoy hablando, pero si en un procedimiento de nariz como el que sometió Cristina, la práctica general aquí, conforme a los manuales de medicina de aquí, de todo el mundo, es que se tiene que dejar un periodo de 6 o de 8 meses y el doctor no lo observó, por ejemplo, ese es un punto rojo que en un juzgado se va a tomar en consideración para ver si el doctor rayó entre lo negligente o no. Pero si el doctor siguió todos los parámetros médicos que se conocen para el procedimiento y hizo lo que se esperaría de otro doctor, y actuó de manera diligente, pero algo salió mal, ¿no? Que puede pasar, pues ahí el doctor no sería imputable por esa responsabilidad. Dicho lo anterior, esto significa que son juicios que son de mucha prueba. ¿Me explicó? Son juicios en los que tienes que ofrecer una pericial médica. Yo he estado en casos en los que literal, pues hay una pericial médica en la que se ofrece en el expediente clínico el video de la cirugía y hay un perito de cada una de las partes viendo el video en el juzgado y dictaminando sobre cómo se hizo la operación. Tienes que presentar mucha literatura médica, porque evidentemente, pues para probar una negligencia médica en un procedimiento, pues tienes que demostrarle al juez que el doctor no siguió los parámetros estándar, ¿no? El juez no va a saber, el juez no es experto en las ciencias médicas. Entonces eso hace que sí sean juicios ciertamente un poco largos, y complejos en cuanto a su desarrollo por el tema probatorio, porque normalmente van acompañados de periciales. Y diciendo eso, dependiendo el caso, pues sí estamos hablando de que un juicio te puede llevar, dependiendo cómo se defiendan las partes, pero un mínimo 1 año y medio, 2 años en llevarse hasta su conclusión, ¿no? Puede llevar más. Ahí voy a interrumpir una vez algo que me pasó, que tú comenta algo aquí al respecto legal, que a mí nunca me había pasado. Me llaman un día de un teléfono desconocido, yo siempre contesto, y me decían que me ofrecían, ahí les va la cosa, 150,000 pesos para yo actuar como perito en contra de un cirujano plástico porque una paciente quería demandar, de hecho era un paciente hombre que quería demandar, y no había ni un cirujano plástico que como que dijera que estaba mal hecho lo que se había hecho, ¿no? Y yo me quedé así, pues yo nunca he participado en estas cosas, se los digo a corazón, y les dije, bueno, ¿y a quién están demandando? Me dijeron el nombre y es un doctor que está aquí en el Ángeles, que yo conozco, que sé que es un doctor, la verdad, bien hecho, o sea, se los digo de corazón. Y digo, bueno, ¿y yo cómo? O sea, imagínense ustedes, pónganse en su papel que es alguien que ustedes conocen, que es alguien con el que han trabajado, que es alguien que saben que es bien hecho, y te están hasta ofreciendo un dinero para que declares que él hizo mal. O sea, díganme, ¿quién en su sano juicio aceptaría eso? O sea, como que te echarías en contra a la persona que consideras como amigo, ¿no? O tal vez como tutor, porque aquí yo lo consideraba como un tutor porque él me enseñó algún procedimiento médico. Irlo a demandar, meterme en contra de mi gremio médico. Y me decía el abogado que me habló, que no sé ni de dónde sacó mi teléfono, es que si usted, con que haya un cirujano plástico que diga que estuvo mal hecho lo que se le hizo, muy probablemente el paciente va a ganar el juicio. Como que lo sentí completamente algo que el paciente estaba buscando para sacar dinero. Ni siquiera lo vi, les digo a corazón, ni siquiera fue que yo haya revisado al paciente, ni vi el caso, ni nada. Pero simplemente yo dije, ¿sabes qué? Perdóname, pero yo no le entro, ¿no? Porque es muy difícil lo que decía. Oye, Marisol, aprovechando que estás hablando, yo tengo una pregunta. Creo que algo que pasa muchísimo en todos estos procedimientos es el tema de la expectativa, ¿no? Muchas veces tienes, o sea, creo que es el problema principal, tienes una expectativa y quieres que te dejen igual a otra persona, o tu expectativa es quedar de cierta manera, y al no quedar así, pues eso genera muchísimo enojo, y creo que algo que es prioritario, y justo es a lo que quiero preguntarte, es un acompañamiento psicológico, porque al final una cirugía estética, pues cambia tu persona, no tu personalidad, pero sí tu persona. Tú en tus pacientes, y crees que es gran problema, esa parte de que no comulguen lo psicológico con la cirugía. Sí, es un tema súper grave, la verdad, o sea, y últimamente, no sé por qué después de la cuarentena lo he visto un poquito más, siempre después de una cirugía, sobre todo de cuerpo, las pacientes tienen un periodo que yo siempre les digo, el periodo de chipilés, ¿no? Que todas, absolutamente, es más, o sea, para que me entiendan, a mí me pasó hace poco que yo me operé, como al 4.º día de la cirugía te pones a llorar, a decir, ay, ¿por qué me hice esto? Yo estaba bien, ya tengo ahora esta cicatriz horrible, a mí me pasó porque yo me acabo de hacer una abdominoplastía, ¿no?
Y es un proceso bien médico conocido. A la hora de que tú sacas mucha grasa de un cuerpo, y ni siquiera tiene que ser mucha, una cantidad poco considerable, esa grasa tiene muchas hormonas, y las hormonas a la hora de sacarlas, pues te da un descompense de hormonas durísimo, y si tú ya traías algún antecedente, que eres depresivo, que haces crisis de pánicos, se te va a desencadenar, o sea, entiéndeme que ahorita, y eso yo no lo hacía antes de la cuarentena y lo empecé a hacer, porque siempre les pregunto a mis pacientes todos sus antecedentes, ¿no? Y les pregunto mucho, pues qué medicinas toman, y ya, y si me dicen, no, pues que yo tomo Tafil, tomo Atruline, tomo no sé qué, no sé qué, no sé qué, tú ya dices, yo siempre les pregunto, ¿y te está manejando bien el psiquiatra? ¿Puedo hablar con tu psiquiatra antes de la cirugía? Porque muy probablemente se te va a desencadenar una crisis de pánico, y si no lo tratamos desde antes, va a ser un problema muy grave para ti y para mí, ¿no? Porque ya una sola vez me tocó que una paciente llegara a urgencias diciendo que no podía respirar por los implantes, la revisamos, tuvimos que hacerle tomografía porque había que descartar realmente que no hubiera una complicación, ¿no? Y fue, gracias a Dios, solo un ataque de pánico. Digo, gracias a Dios, la pobre paciente lo pasó fatal, pero no llegó a más, ¿me entiendes? No tuvimos que reoperarla o hacer nada. Y era una paciente que ya se conocía con ataques de pánico, y quieras o no, una cirugía es un evento muy estresante en todos los sentidos. Y si tú no, como que no lo hablas bien con las pacientes, no les dices bien, oye, la vas a pasar fatal una semana, oye, la recuperación es así, vas a sentir que te agarraron a palazos, o sea, como que siento que el no decir esas cosas es lo que hace que las cosas como que se desborden. Claro que hay casos como el de Cris, que ella, pues sin verla ni temerla, ya vio que estaban bien sus familiares, ella se lo hace y de repente sale con una nariz completamente alterada. Pues yo creo que eso está horrible, ¿no? O sea, definitivamente yo no es algo que quisiera nunca que me pasara, pero también te voy a ser honesta, que viéndolo yo desde el otro lado, también llegan muchas pacientes y tipo nos niegan cirugías, ¿no? Así de, no, yo no tengo abdominoplastia, y tú le ves clarito la raya de abdominoplastia, que dices, pero ¿por qué me estás mintiendo, no? O sea, ¿qué quieres que te hagas? ¿Por qué me estás mintiendo? O sea, ¿qué crees que yo no me voy a dar cuenta que ya tienes esta cirugía, no? O que, por ejemplo, muchas me hacen el no decirme que tienen lipo previas, porque piensan que una lipo secundaria va a ser más cara, cosa que es cierto. Entonces dicen, para que no me salga más caro, pues omito información, ¿no? Y ya, que sufre el doctor ahí cuando estás ahí. Pero yo, y lo dije abiertamente en mis videos, lo he dicho abiertamente, no es el hecho de omitir información, es el hecho de, yo ya no me preparé con esa paciente teniendo una hemoglobina más alta, que es una paciente que va a sangrar más porque tiene una cirugía previa que yo tengo que arreglar. Entonces, como que se vuelve un tema bien complicado, y la verdad es que el tema de la cirugía plástica yo siento que a veces es más psicología que cirugía plástica. O sea, yo creo que, ¿qué quieren? 60-70% de mis pacientes están justo en una situación, como lo comentábamos hace ratito, de que se acaban de divorciar, de que acaban de tener una pérdida grande y que quieren como sentir esta mejoría, que es muy común, se los digo de corazón. O sea, casi nuestro mejor target en la vida, se los digo corazón, son pacientes que acaban, tristemente, como lo decía Susi hace ratito, de tener una pérdida como un divorcio, porque quieren una shineada, salir al mercado, sentirse bien. Eso quiero regresar, ¿no? Susi, después de lo que tú pasaste, ¿no? De tu divorcio, que la pasaste muy, muy difícil, lo has compartido en redes, por eso yo lo menciono. ¿Te volverías a autooperar después de lo que pasaste, del tema de depresión, de ver el cuerpo diferente a lo que tú te esperabas, lo que mencionaba Marisol, de pues sí, es un tema mucho más psicológico? ¿Te volverías a operar, Susi? No, yo no me volvería a operar, pero porque yo también he tenido un trabajo espiritual fuerte, y hoy sé que así como soy perfecta. Ahora, tengo las cicatrices que tengo y esas sí me las quiero quitar, y me las voy a arreglarlas lo más posible, pero si yo regresara el tiempo, no me operaría. Y si yo tuviera una amiga que está recién divorciada, no, tampoco le recomendaría operarse, le recomendaría meditar, le recomendaría buscar adentro lo que busca afuera, ¿no? Porque muchas veces siento que justamente eso que tú dices, Marisol, que de pronto estamos buscando afuera lo que tiene que habitar adentro, ¿no? Y digo, y yo de veras estoy a favor de que todo mundo se dé una shineada si es que quiere o puede, ¿no? Pero sí creo que el primer lugar en donde debemos de buscar eso que nos falta es adentro, porque no está en ningún otro lugar, no habita en ningún lugar más que nosotros mismos. Y Marisol, yo te quería preguntar así, hay muchas mujeres que llegan a tu consultorio tratando de parecerse a modelos o celebrities de redes sociales. Sí, y a veces es horrible, les juro. Bueno, pero ahí, Susi, voy a
cambiar un poco. Yo siempre creo que es muy importante que las pacientes primero trabajen en la parte interna, pero también, y no es por pavonearme, no sabes la cantidad de pacientes que me han dicho, gracias porque esto de verdad era un empujoncito que yo necesitaba después del divorcio o después de una pérdida o algo así, ¿no? O sea, también a veces ves el otro lado de la moneda y dices, le ayudé un chorro a tal vez sí se sentía muy triste o la dejaron por otra mujer o algo así, y ese arreglito que tal vez ella no, como que no lo veía tan importante y ahora se siente feliz en un bikini, también les puede dar un empujón increíble, ¿no? Y de lo que me preguntabas, miren, les voy a contar rapidísimo, que no me quiero adueñar del micrófono, una experiencia que me pasó horrible. Llega un día una paciente, les juro, así fue la historia, con su mamá, y me trae una revista. La niña es una niña muy linda, pero tiene claramente rasgos mexicanos, es morenita, de cara anchita, con la nariz muy ancha, un mentón chiquito, es una fisionomía completamente mexicana, ¿no? Y me llega con una revista Vogue, con una modelo blanca que se ve que es gigante, ¿no? Altísima, con una estructura facial muy, muy prominente, como de huesos y eso, y me dice, quiero que me diga si puede dejar a mi hija así. Así, les juro, esas fueron sus palabras. Y le dije, pues no, o sea, yo no lo puedo hacer, señora. Entonces usted es mala. Les juro así por mi madre que así fue la consulta, ¿eh? Y les dije, no considero que soy mala, pero considero que para que su hija se viera así, pues tendría que tener una estructura ósea completamente diferente, una piel completamente diferente, una característica completamente, digo, en mis adentros yo pensaba tendría que volver a nacer en el cuerpo de otra persona, ¿no? Definitivamente no hay manera de hacer eso con una persona. Pero la pobre niña ni hablaba, estaba así calladita, con la mirada baja. Decía, es que yo quiero que le deje esta mandíbula y esta nariz y este pómulo a mi hija. Y yo decía, pobre hija, o sea, pobre paciente así, mamá loca que lo que le está haciendo, ¿no? Y le dije, pues mire, yo le puedo dejar una nariz más finita a su hija, le puedo dejar un pómulo más definido, pero definitivamente esta cara idéntica, así como, porque aparte me señalaba una modelo específico de la revista, ¿no? Esa cara específica, pues no la puedo hacer, ¿no? Bueno, entonces usted es muy mala y no quiero ni pagar la consulta, señora, no se preocupe, le regalo la consulta con todo el gusto del mundo, vaya a buscar a alguien más, ¿no? O sea, que dices, por favor, llévensela de mi vida, o sea, no la quiero aquí, ¿no? O sea, pobre niña, imagínate el estrés al que estaba sometida de querer un cambio, ¿no? Por parte de su mamá. A mí me gustaría preguntar, ya que se nos está cortando el tiempo, a Luis, algo que veo que recalcas mucho y creo que es súper importante para que la audiencia lo sepa es que debe documentar absolutamente todo, ¿no? Lo que decías, desde, por ejemplo, en el caso de Cristina, que nos decía que el médico no le quería dar ni facturas, Luis, creo que lo que has dicho es justo que eso es prioritario, ¿no? Documentar todo lo que sea posible. Sí, a ver, yo creo que aquí hay un tema importante. Digo, sí, evidentemente si siempre, digo, y todo el mundo tiene que partir de la buena fe, ¿no? Y de fe, porque como dice Marisol, pues hay pacientes que ciertamente tratan de aprovecharse de eso y buscan de alguna manera, porque no les gustó, porque te crean expectativas falsas, etcétera, tratar de alguna manera demandar por demandar, ¿no? Pero también ciertamente hay casos en los cuales del otro lado, pues sí puede haber doctores que de alguna manera no hicieron bien su trabajo de manera negligente y de alguna manera se escudan el hecho de que demandar es difícil y es complicado, ¿no? Entonces, lo primero que quiero decir es que yo creo que aquí todo depende de la ética de las personas, tanto de los doctores como de la persona misma que se hizo, porque realmente yo de mis casos que he visto una negligencia médica verdadera, te das cuenta, no necesitas una pericial médica para darte cuenta si hay una verdadera negligencia médica de algo que está desarrollado. También hay los abogados participamos, ¿no? O sea, mi deber ético como abogado, si llega una persona y me dice, oye, tengo un caso, yo le tengo que decir la verdad, decirle, oye, la verdad es que lo veo difícil, o sea, no me has dado elementos como de donde yo vea que pudiéramos llegar a una verdadera negligencia médica. Ahora hay casos muy obvios, ¿no? Donde es más que lo tendrías que probar, pero ciertamente. Entonces, yo creo que eso parte. Y de lo que tú preguntabas, Luz, sí, ciertamente, digo, siempre es bueno para seguridad de todos. Digo, los doctores, por normatividad de salud, tienen que tener una cosa que se llama el expediente clínico, que seguramente Marisol lo conoce bien y está regulado en la normatividad legal, y la aplica a todos los participantes del sector salud, ¿no? Estamos hablando desde el sector privado, público, etcétera. O sea, Marisol ya está obligada a llevar un expediente clínico
de sus pacientes, ¿no? Que involucra ciertos requerimientos que la verdad es que no me lo sé, seguramente me los... Pero bueno, ese expediente clínico, pues normalmente los pacientes no los tienen, ¿no? Y normalmente, pues, si un paciente realmente se le cometió una barbaridad, una negligencia médica de verdad, pues de alguna manera sí tiene en principio la carga de probar. Entonces, ¿cómo le va a hacer un paciente? Pues que llega, ella pues, fue a 2, 3 consultas, el doctor le dijo 2, 3 cosas, le hizo 2 que 3 recetitas, le mandó a hacer 2 que 3 estudios, pero pues no tiene nada, ¿no? Siempre es importante en la medida de lo posible, tanto para protección para el doctor como para el paciente, que los pacientes de alguna manera traten de documentar y de pedirle a su doctor una copia de todo lo que se está haciendo, de la medida de lo posible, ¿no? De tener la mayor información posible para cualquier cosa, para sus archivos, porque al final del día, como insisto, en un juicio, tanto el doctor como demandado como el paciente actor, que es el que va a demandar, tienen que probar su caso y tienen que tener los elementos para probarle al juez qué es lo que pasó, ¿no? Entonces, una recomendación que sí les haría a los pacientes es, en la medida de lo posible, pues tratar de guardar un archivo, un expediente de todo lo que se vayan haciendo y de todo su expediente, sobre todo si es un proceso que va complicado, como por ejemplo una intervención de una cirugía plástica, que supongo, y Marisol nos podrá decir mejor, pero que involucra pues, entrevistas desde un principio, supongo que se tienen que hacer estudios, quiero pensar, ¿no? Estudios previos, etcétera, que guarden un archivo, ¿no? Porque pues nunca sabe uno si los va a necesitar, y muchas veces sí nos hemos encontrado con casos en los que nos llegan las clientas y pues llegan, oye, pues es que sí, mira, tengo la nariz de aquí, al lado de la oreja, y mira, y es clarísimo. Le digo, sí, pero tienes los estudios, tienes qué te hizo, tienes el diagnóstico, tienes el tratamiento que se te hizo, tienes alguna documentación que pruebe qué fue lo que se te hizo, cuál fue el tratamiento postoperativo, porque yo necesito probar todo eso, ¿no? Y a veces es complicado, el caso. Ahora, dicho lo anterior, sí les quiero decir, como digo, desde un punto de vista legal, ya se ha abierto un poquito el tema en la Corte. Ha habido criterios en los que establecen que, tomando en consideración pues que el paciente está en una situación medio desventaja frente a los... Es que se nos está acabando el tiempo, entonces ya tenemos que ir a las conclusiones. Mil gracias. Chris, aquí yo te diría cuál es tu conclusión, y si la gente quiere más asesoría legal, ¿no? Que nos des tus redes o el teléfono del despacho para que te puedan contactar, por favor. Sí, por supuesto que sí. Miren, a ver, mis conclusiones rápidas son las siguientes. Uno, yo creo que no hay que tener miedo a ejercitar nuestros derechos, no hay que tener miedo a demandar, si es que se lo merita, pero también hay que sincerarnos, y los pacientes tienen que tener en cuenta, tienen que asesorarse bien, y mi recomendación es solo iniciar una acción cuando realmente tengas tú una razón justificada para hacerlo, ¿no? Normalmente... Doctor Luis, ¿en qué redes o en qué teléfono en tu despacho? Sí, claro que sí. Mira, me pueden encontrar, mi despacho es Ramírez Ornelas, abogados, me pueden encontrar en mi correo electrónico es lrobles@rorbchicae.com, y también pueden visitarnos en nuestra página de internet, www.ramirezornelas.com, y pues estamos a sus órdenes para lo que necesiten, y muchas gracias por la invitación. Cristina, ¿cuál es tu conclusión que te llevas, tu verdad de este programa? Pues que yo sí debí de haberme asesorado mucho más. No sé, es que te digo, yo confié en alguien que yo vi resultados previos, no haber cometido yo el error, mi familia, mis papás, de haberme dejado operar luego, antes de dejar pasar pues tan poquito tiempo. La verdad es que básicamente sí me ayudó, porque como decía, lo que no te hace, como lo que no te mata te fortalece. Y la verdad es que sí, creo que saqué más carácter del que tenía antes. Gracias, Cristina, y gracias por compartir. Muchas gracias. Marisol, ¿cuál es tu verdad de este programa hoy? Pues que traten de siempre ponerse como en una comunicación muy clara con los pacientes, llegar con sus objetivos bien establecidos en un papel, o sea, entre más claras sean con lo que buscan, más claro les van a poder decir si son factibles o no. Tal vez traer fotos o cosas que digan que sean cosas reales de lo que quieren, o sea, y tratar de ponerse en un papel real. Si son pacientes con un cuerpo, no esperar un cuerpo completamente diferente, sino objetivos reales.
Ahí con Luis, yo sí les diría, documentense de todo lo que se hace, pero eso de llegar grabando directamente a los doctores los va a poner en una posición en desventaja porque no van a ser los pacientes más queridos del mundo desde el inicio. ¿Dónde te pueden encontrar, Marisol Linda? En doctora DRA, Marisol Góngora en Instagram, ahí vienen mis teléfonos y todas mis cosas. Igual en Facebook. Marisol. Susi, tu verdad, ¿cuál es de hoy? Ay, primero que nada, agradeciendo a Luis, a Cristina, a Marisol por compartir con nosotras, por abrirse a este espacio, a mis compañeras Lupita y Marimar, muchas gracias. Mi verdad es que lo que buscamos siempre está dentro y que ese es el primer lugar en donde tenemos que buscar. Que ya después podemos encontrar afuera eso que está dentro, porque todo es un reflejo y todo es un espejo de lo que buscamos adentro, ¿no? También me llevo todo lo que dijo Luis sobre documentar, pero también todo lo que dijo Marisol sobre, o sea, también ser realistas y saber que las operaciones tienen consecuencias. Y pues me quedo muy agradecida, me quedo muy contenta y lista para el próximo miércoles. Ay. Gracias, Susi. ¿Y tú, Guadalupe? Ay, voy que tuve aquí. Mi verdad es, yo estoy súper a favor de las cirugías plásticas, estoy súper a favor de que cada quien busque de qué manera mejorarse, pero que es importantísimo ir con especialistas, ver toda la trayectoria de los doctores y que también es muy importante, como decía Susi, retomo lo de ella, primero también enfocarse mucho en la parte de adentro para que ya cuando tengas un resultado sea lo más esperado, pero que también puedas estar, digamos, en equilibrio con lo de adentro y lo de afuera. Esa sería mi verdad. Muchas gracias, Guadalupe. Yo me llevo sí está increíble mejorar tu cuerpo, tu apariencia, pero infórmense, documenten, y si llegan a tener un caso en urgencia médica, tienen abogados, no tengan miedo, como decimos, levanten la voz siempre y cuando obviamente tengan un caso justificado. Gracias a todos los invitados, fue un gran programa. Les recuerdo a nuestra audiencia que nos pueden ver todos los miércoles a las 9 de la mañana por Radio 13 Digital, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, 13 con número, Radio 13 Digital, y los vemos el próximo miércoles, Verdades Encontradas. Gracias a todos. Gracias.